Muy buenas tardes con todos. Un verdadero gusto para Corporación al Día poder tener este espacio de análisis de nueva ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Bueno, como todos saben, este es un tema bastante analítico. Ya hemos pasado un mes casi de que se hizo la publicación del registro oficial. Esto fue el día 26 de noviembre del 2021 con aplicación inmediata de la nueva ley orgánica para el desarrollo económico. Es por esto que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que trata la nueva ley, en el cual vamos a analizar algunos temas importantes que tienen que ver con la ley y cómo afecta a los emprendedores y también a los nuevos llamados negocios populares. Para esto es importante conocer los antecedentes y conocer los motivos de esta ley, ¿no? Y conocer y también aterrizar cuál es la realidad económica que tiene el país o que ha tenido el país durante este año y los años anteriores, que han provocado a que el gobierno del Ecuador tome este tipo de medidas, ¿no? Una de estas es reconocer cuál es la situación actual que vive el país y que está viviendo y que está atravesando en este momento, ¿no? Justamente en los antecedentes de esta ley es importante leer el contexto general de la ley, porque como antecedente explica claramente las razones y los motivos de la aplicación de esta nueva ley. Una de ellas es que la situación del país actualmente es que ha tenido una pérdida de más de 687.000 empleos. Eso es la realidad ecuatoriana. Y luego de la pandemia COVID-19, el precio del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del Ecuador, todos sabemos que se vino por los pisos, ¿no? Después del petróleo, gracias a Dios, el país tiene otras fuentes de ingresos, como es el banano, el camarón, el cacao. Pero el tema del petróleo fue bastante crítico para la situación del país. Eso hizo que el precio se venga por los pisos, ¿no? Otra de las situaciones y las problemáticas que tuvo el país tuvo que ver con los problemas de la balanza de pagos. No hay una equidad entre ingreso y gasto, lo que provoca un déficit, hablando en el sentido de finanzas públicas, en el Ecuador. Otra situación es la deuda que tiene el país de ya años atrás, que ha tenido con países como China, por ejemplo, y esta situación ha hecho que el Estado ecuatoriano busque un financiamiento de esa deuda. Este financiamiento de emergencia rápida se llevó a cabo en el mes de mayo del año 2020, haciendo un refinanciamiento de 634 millones de dólares. ¿Qué ocurrió? Ese compromiso que teníamos nosotros con el Fondo Monetario Internacional se tuvo que ver truncado por la alta demanda de cubrir ciertas necesidades de gasto público que tenía el Ecuador. Para esto se tuvo que suspender ese acuerdo inicial que se hizo con el Fondo Monetario, esto fue a inicios del año 2019, y volver a hacer un refinanciamiento de la deuda. Todo esto ha provocado que para finales del año 2020, para el mes de agosto específicamente, el Fondo Monetario Internacional, autoridades locales, tengan que dar las facilidades de apoyar al Ecuador para hacer un nuevo acuerdo de pagos. Luego de esto vienen contribuciones multilaterales con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales que deciden apoyar al Ecuador por la situación que estuvo ocurriendo en el año anterior. Debemos recordar que las ciudades principales del Ecuador, como por ejemplo Guayas y la ciudad de Quito, fueron las más afectadas. Esto provocó de que el Estado tome medidas que sean de extrema urgencia. La realidad del país para el cierre del año 2020 es un déficit fiscal de 7.1 mil millones de dólares. Esto ha causado de que la deuda externa en el país sea de 63.164 millones cortados a noviembre del 2021, lo que representa un 63% del Producto Interno Bruto.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, se promueve la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que traen consigo tres grandes cambios, ¿no? Uno de ellos, el primero, es solicitar una contribución especial, única, sobre los grandes patrimonios del país. Y ya vamos a analizar en contexto a qué se refiere esta contribución, porque todos los contribuyentes, sean personas naturales o sean sociedades, van a tener que hacer una contribución, como dice aquí, especial y única para los años 2021 en el caso de las personas naturales y para el año 2020, perdón, para el año 2022 para las personas naturales y para el año 2022 y el año 2023 para las sociedades. Justamente hemos analizado el contexto general de lo que significa una contribución, porque al llamarse contribución todos entendemos en materia de fiscalidad tributaria, la contribución como tal, el término contribución tiene que ver bastante con pagar un tributo o contribuir, una contribución o una tasa, es con el enfoque de que yo voy a recibir algo a cambio, un beneficio por dar esa contribución o pagar una tasa. Por ejemplo, en el municipio, cuando usted paga la tasa de tasa de habilitación anual o paga la patente, esas tasas, estas contribuciones tienen como fondo retribuir al contribuyente en una mejora de su pavimento o en alumbrado público, por ejemplo, o en retribuir en una plusvalía a través de la ganancia que se da producto de que el Estado o el municipio está invirtiendo, ¿no? Sin embargo, cuando se dice contribución especial al patrimonio, ¿en realidad es contribución o es un impuesto disfrazado? Eso lo vamos a analizar justamente, el impacto que va a tener en las empresas este impuesto al patrimonio. Recordando también que no es la primera vez que se hace una contribución, ya lo tuvimos en el terremoto ocurrido en el país en el año 2016, esta sería la segunda ocasión en que el país nuevamente solicita a los contribuyentes realizar una contribución. El otro enfoque principal de esta ley es un régimen temporal que es aplicable a los activos en el exterior no declarados, con la finalidad de que estos activos sean retornados nuevamente al país y con ello dar pues un incentivo tributario para que se retornen estos capitales que se encuentran afuera en otros lugares, regresen al país a la vez de que sean motivados con cero impuestos o multas que se generen por traer o poner en orden esta parte patrimonial que se encontraba afuera. A través de una tabla con un pago mínimo de impuestos se puede uno transparentar con respecto al patrimonio. Este es el segundo enfoque de la ley, ¿no? Y el tercero, pues una reforma a varios cuerpos legales, entre ellos uno de los más importantes reformas que se ha realizado es a la ley del régimen tributario interno. Antes de pasar a la parte de análisis como tal de la ley, es importante indicar de que en el Ecuador, ¿sí?, el contexto país a nivel de reformas de leyes orgánicas de régimen tributario interno, el contexto es el que el país ha tenido más de 15 reformas en los últimos 14 años. Esto es increíble, o sea, es decir, una reforma por año. Hasta hace poco nosotros tuvimos la nueva ley de simplificación y progresividad tributaria, en la cual ya teníamos las reglas del juego bastante claras. Se habían creado los catastros para microempresas, teníamos ya algunos años manejando el catastro de el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, el famoso RICE, y ya estábamos dominando bastante el manejo de estos nuevos regímenes. Sin embargo, ahora con esta nueva ley prácticamente se elimina estos dos regímenes y tomamos uno nuevo, ¿no?, conocido como nuevo régimen para emprendedores y negocios populares, el famoso RIMPE, ¿no? Pero la realidad del país es que hay un cambio de normativa promedio anual y esto es bastante complejo manejar. Lo otro, como contexto general, es que en el país
este régimen se vuelve complejo y desordenado. Hace poco teníamos uno, nuevamente cambiamos con otro y esto sí le causa bastante malestar al emprendedor, al empresario. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer a quienes pueden costear a estos expertos y asesores que conozcan o dominen la materia para poder aplicarlo de la mejor manera en las empresas. Entonces eso sí tiene un costo para el emprendedor, un costo para el empresario de dominar estos cambios y dominar las normas tributarias que se dan. El costo de conocimiento es bastante amplio para quienes recién empiezan, por ejemplo, un emprendedor, tener un cambio de normativa cada año es bastante pesado, y que no se diga para el inversionista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente, no? Lo que busca el inversionista, ese accionista o ese inversor de capital que viene de afuera, es tener una seguridad jurídica y una estabilidad local, cosa que no ocurre en el país. No tenemos seguridad jurídica y bueno, esto es como contexto general con respecto al tema de muchos cambios que tenemos en la norma. Ahora, analizando como tal los efectos de esta norma, cambiando y tocando directamente a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, se trata un tema muy interesante, ¿no? Le decimos adiós al régimen de microempresa y al régimen impositivo simplificado ecuatoriano y le damos la bienvenida al nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, también llamado RIMPE. Es lo nuevo que se viene para el año 2022, por eso el resumen que vamos a brindarles en este momento para que ustedes, empresarios y emprendedores, puedan conocer de primera mano cuáles son esos cambios y cómo les va a afectar en su contabilidad, cómo les va a afectar en su cálculo para la contribución y los pagos de estos impuestos. Lo segundo que se cambia en esta ley es una reestructuración completa al impuesto a la renta. La tasa del impuesto a la renta para personas naturales era una tasa del 35%, llegaba hasta el 35% para personas naturales. Con este nuevo cambio, esa tasa se extiende 2 puntos porcentuales y llega hasta el 37%. Significa un incremento en la tasa impositiva para las personas naturales. Y un nuevo tratamiento a los gastos personales como una rebaja al impuesto a la renta causada, ¿no? Ya vamos a ver un poco más adelante cuál es el efecto que tiene el incremento de la tasa y también vamos a ver el efecto que tiene referente a los gastos personales aplicándolos como una rebaja al impuesto a la renta causada de las personas naturales. Entonces, miren cómo esta nueva ley, la nueva ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 comienza a hacer ciertos cambios que van a afectarnos directamente en el manejo que hemos tenido ya años manejando una tasa del 35% de personas naturales, por ejemplo, ahora con un incremento al 37%. Es importante recordar que el impuesto a la renta en el Ecuador para las personas naturales es un impuesto a la renta progresivo, es decir, es como una escalera, ¿no?, en la cual mientras yo voy subiendo ingresos o voy subiendo ganancias, voy pagando en función de lo que voy creciendo. Esta tasa se ha incrementado hasta el 37%. Otro de los cambios importantes es que se reformulan ciertos criterios con respecto al tema del IVA, al ICE. Hay algunas tasas que se ven afectadas y modificadas. Se cambia la tarifa del 12 al 0% en algunos productos, como por ejemplo las toallas sanitarias, los tampones, copas menstruales y pañales desechables populares, dice la norma, esperando y haciendo hincapié ahora que se menciona esta frase, pañales desechables populares, de que hay gran parte en la ley que se menciona al reglamento. Muchos de los artículos hacen referencia al reglamento, lo que significa que es muy importante que esperemos ese reglamento de aplicación de la ley para que se nos aclare ciertos principios, como por ejemplo, o ciertos conceptos, por ejemplo, esto de los pañales desechables populares. Entonces, ¿a qué se referirá pañales desechables populares? Debemos esperar el reglamento para que nos aclare el concepto de pañales desechables populares y muchos otros conceptos que vamos a ver más adelante. Por eso es importante indicar que en el resumen que vamos a presentarles como Corporación al Día, estamos hablando específicamente de la ley, recordando que ya se viene un nuevo reglamento, el cual tenemos esperamos que sea emitido para las primeras semanas del mes de enero, porque es aplicable a partir del 2022 y tener las reglas del juego bastante claras.
para ver la aplicación más al detalle de la ley. Otro de los cambios importantes en la ley orgánica del régimen tributario interno es que se eliminan muchas exoneraciones. Recordemos que en el artículo 9 de la ley podemos encontrar todo lo que tiene que ver con exoneraciones, y en el artículo 10 encontramos lo que tiene que ver con las deducciones. Es importante tener claro la diferencia entre exoneración y deducción. Exoneración hace referencia a el ingreso, mientras que la deducción tiene que ver con los gastos deducibles del impuesto a la renta. Otro de los cambios importantes tiene que ver con el Código Tributario. Esta ley también topa el Código Tributario en algunos aspectos importantes, como lo que se conoce como la mediación y el arbitraje y la solución de conflictos en materia tributaria. Es importante este tema porque había muchos recursos que pudo tranquilamente haber tomado la administración tributaria, partiendo de que hay algunos procesos que se encuentran en varios años ya de litigio, y estos procesos se quedan ahí estancados porque no hay una solución rápida y pronta con respecto a la mediación y arbitraje. Esto ha provocado de que muchos recursos que pudiesen haberse optado mucho tiempo atrás se queden paralizados. Hay millones de dólares que se han dejado de recaudar por esta situación. Entonces, esta nueva ley también hace un alcance propio y bastante oportuno a lo que tiene que ver con el Código Tributario, mediación y arbitraje para solución de conflictos en materia tributaria. Bueno, vamos a pasar a uno de los puntos más importantes de esta ley, que es la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales y sociedades, porque esta contribución viene a estas dos fuentes, ¿no? Yo siempre digo, esto es como una familia. Cuando en una familia se necesitan los recursos, todos tienen que aportar, y el padre o el cabeza del hogar dice, bueno, ¿sabes qué? Necesito que tú aportes con esto y tú aportes con esto. Bueno, ahorita nos está tocando aportar a todos en esta nueva ley. Entonces, esta contribución tiene que ver con dos enfoques: personas naturales cuando su patrimonio supere el $1.000.000, y las sociedades cuando su patrimonio supere los $5 millones. Entonces, antes de proseguir, es importante analizar la brecha que existe de 1 millón de personas naturales a 5 millones a sociedades, lo que significa que la mayor contribución va a venir de las personas naturales, ¿no? Porque la base imponible para efectos de la contribución es más baja a personas naturales y más alta a sociedades. Cuando las sociedades tienen mejor estructura, están ya más estructuradas, no se le baja la base imponible y se la está cargando a las personas naturales, pero bueno, así está la contribución. Entonces, analicemos ahora quiénes son los sujetos obligados a esta contribución. Es importante indicar que para el año 2022 cumplirán con esta contribución las personas naturales que al 1 de enero del 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a $1 millón, o en el caso de que sea una sociedad conyugal, este patrimonio sea igual o mayor a $2 millones. Entonces, ¿cuáles serán sujetos obligados? Estas personas que acabamos de ver. ¿Y cuál será la fuente o la base que tomará en cuenta la administración tributaria? El patrimonio de las personas naturales al 1 de enero del año 2021, lo que significa que usted, que ya hizo su declaración patrimonial del año 2021, que la tuvo que presentar en el mes de mayo, ¿no? En el mes de mayo del 2021 usted hizo la declaración del año 2021 con los saldos al 1 de enero del 2021, usted ya tiene presentada esa declaración patrimonial. Entonces, la administración tributaria va a tomar esa declaración que usted hizo en mayo, y esa declaración, si usted superó el $1 millón como patrimonio individual, usted está sujeto a hacer esta contribución. ¿En función de qué? Pues en función de una tarifa que va en función de una tabla progresiva, como la vemos aquí en pantalla. Es una tabla muy parecida al esquema de la tabla de personas naturales para el pago de impuestos a la renta, porque tiene una columna llamada impuestos sobre la fracción básica, tiene otra columna llamada impuestos sobre la fracción excedente, y va en un rango progresivo. Como podemos observar, de 0 a 999.999,99
no hay pago de impuestos, no se va a pagar impuestos sobre la fracción básica, ni tampoco se va a pagar impuestos sobre la fracción excedente. No así en el rango de número 2, que podemos ver, si usted tiene un patrimonio que va de 1 millón a 1.199.999,99, usted pagará el 1% sobre la fracción excedente, ¿no? Y si ya usted pasa del 1.200.000 dólares en adelante, el impuesto sobre la fracción excedente será de 1.5% sobre ese patrimonio, más 2.000 dólares calculados sobre el impuesto a la fracción básica. Entonces es un impuesto progresivo. ¿Qué significa? Que toda persona natural que tenga un patrimonio mayor a 1.200.000 dólares, por default va a pagar 2.000 dólares por fracción básica, y por la diferencia del patrimonio comparado con la fracción básica tendrá que pagar un impuesto sobre la fracción excedente que puede llegar hasta el 1.5%. Entonces miren cómo las personas naturales tienen esta obligación de, con la información, hacer esta contribución, que tendrán que pagarla, por cierto, hasta el 31 de marzo del 2022, dice la ley. Y este pago, lo bueno que se indica es que puede estar sujetos a facilidades de pago por un máximo de 6 meses, es decir, usted puede diferir el pago hasta por 6 meses sin que se le pida una cuota inicial, que normalmente cuando uno pide un diferimiento a la administración tributaria es del 20%. Pues bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacer un diferido del pago de ese impuesto calculado sobre el patrimonio y poder diferirlo hasta 6 meses. Otra novedad importante, que usted no va a poder considerar como crédito tributario ese pago, tampoco le va a servir como gasto deducible para otro impuesto, lo que significa que ese pago es directo, no vamos a tener beneficios sobre el mismo, solo una contribución, no vamos a poder tomarlo como crédito fiscal, no vamos a poder tomarlo como gasto deducible, ¿ya? Importante indicar también que una vez que se reconoce que hay un patrimonio que supera ya el $1.000.000 y que en la empresa donde usted tiene su negocio, o usted lo conoce como persona natural, tiene su negocio y su patrimonio supera el $1.000.000, usted como negocio manejando un RUC como persona natural, usted tiene que considerar que ya tiene que reconocer ese pago de impuestos en este momento, porque usted tiene un efecto para el 2022 hasta el mes de marzo, 31 de marzo. Entonces usted tiene que, como ya conoce la normativa tributaria que le está diciendo cuál es la base imponible, le está diciendo cómo se va a calcular y le está diciendo hasta cuándo tiene que pagar, usted tiene que reconocer esa obligación para que cuando usted presente los estados financieros de su negocio, si usted es una persona natural obligada a llevar contabilidad, que usted presente esos estados financieros a los socios que usted tenga o a su negocio para conocerlo como tal, usted debe dejar registrado esta obligación. También es importante indicar que la administración tributaria podrá determinar su pago con información de terceros. ¿Qué significa esto? Que si usted por alguna razón, teniendo hecha su declaración patrimonial, usted no realiza la contribución, la administración tributaria puede tomar de la base de datos que tiene y hacer calcular el impuesto y hacerle pagar ese impuesto, por un lado. Por otro lado, puede ser que usted no haya presentado su patrimonio en el mes de mayo cuando le correspondía presentar su patrimonio. Por alguna razón no lo hizo, ¿no? Y resulta que aquí claramente la ley indica de que la administración tributaria podrá determinar ese pago con información de terceros. ¿Qué significa? Que el SRI puede tomar información del registro de la propiedad para ver cuántas propiedades usted tiene, puede tomar información de la superintendencia de compañías para ver la participación de las acciones que usted tiene en las empresas, y puede tomar información incluso de los estados financieros reportados a través del informe de auditoría en la misma superintendencia de compañías para validar las cuentas por cobrar que usted tiene a su favor, lo que va a hacer que su patrimonio incremente y que usted, por cruce de información, tenga que primero declarar su patrimonio y segundo cumplir con esta obligación. Y también es importante indicar que existe una sanción por falta de presentación de esta contribución que va a tener un recargo del 50% del valor determinado.
Ojo con esto, ¿no? Entonces, uno es la falta de presentación y otro es la declaración inexacta, que esta estará grabada con un 20% como una sanción al patrimonio determinado. ¿Qué significa declaración inexacta? Importante indicar de que por alguna razón usted tenía que haber declarado su patrimonio. Usted declaró su patrimonio, pero usted por alguna razón decidió no presentar ese saldo bancario que tenía en el exterior, por ejemplo, o no quiso presentar esa propiedad o esa suite que tenía fuera del país como parte de su patrimonio local. Entonces eso significa que usted había declarado su patrimonio, pero su patrimonio no estaba completo, tenía información inexacta. Y si eso se llegase a descubrir, les indicamos justamente que ahora la administración tributaria tiene convenios de doble imposición, tiene información y tiene acuerdos firmados ya con Estados Unidos y a través de la OCDE, información cruzada, de la cual pueden saltar este tipo de información porque hay un convenio de compartir información. Entonces, si eso se detecta, será el 20% del valor determinado. Significa que si usted tiene que contribuir con $100.000 porque así le salió su cálculo, usted tendrá que pagar $20.000 por sanción, ¿no? Es muy importante recordar este tema y tenerlo bastante claro con respecto a la declaración y pago de las personas naturales. Ahora vamos a analizar la determinación de la base imponible para la aplicación del tributo de las personas naturales. Esta base imponible excluye y también exonera algunas partidas antes de calcular la contribución. Como por ejemplo, usted deberá excluir del cálculo el valor patrimonial a las acciones en sociedades que a su vez estén obligadas al pago de la contribución. Recuerde que como persona natural, usted también puede ser accionista de empresas o sociedades. La norma indica de que si usted como persona natural es accionista y tiene inversiones en acciones en otra empresa, usted debe excluir de su declaración patrimonial como persona natural esa participación y no considerarla en su declaración patrimonial como persona natural, porque estaría duplicando el pago de la contribución, lo estaría pagando como persona natural y lo volvería a pagar como compañía. Entonces lo propio en la norma es de que usted se la reste, ¿no? Por eso se excluye. El punto número 2 a considerar es que también excluya de su declaración patrimonial los inmuebles que tengan en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica con limitaciones de explotación y generación de ingresos. También vamos a hacer una resta, es decir, al patrimonio total le resto la participación de acciones y voy a restar cualquier inmueble que tenga yo en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica. También vamos a restar las cuentas por pagar con partes relacionadas. Entonces, si en mi declaración patrimonial yo tengo estas cuentas por pagar, tendré que sumarlas a efectos de excluir estas cuentas por pagar de tal manera que la base imponible se incremente. Algunas tengo que restar, otras tengo que sumar. También vamos a declarar aquellas ganancias generadas por bienes propios cuando estén fuera de la sociedad conyugal o se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales. Esto es importante indicar porque a veces la sociedad conyugal tiene ciertas separación de bienes o capitulaciones matrimoniales y existen crecimientos patrimoniales individuales que se dan, lo que provoca que se supere la base y por ese patrimonio individual que no tiene nada que ver con la sociedad conyugal, pues yo tengo que incluirlo a efectos de hacer una buena declaración patrimonial. También es importante considerar que se debe restar el valor, dice la norma, de su primera vivienda y de tierras agrícolas improductivas con un monto máximo permitido de hasta $200.000. En esta parte es importante considerar de que la administración tributaria no indica la forma de que va a revisar si usted teniendo 3, 4, 5 propiedades, cuál de esas 4 usted considera como su primera. Por eso es importante en los soportes de la elaboración de la contribución analizar y soportar cuál de esas propiedades es la primera. Y segundo, si esa primera en su avalúo comercial está registrada por un valor superior a $200.000, la norma es clara y solo vamos a poder restar
hasta un monto de $200.000. También esta ley indica de que el reglamento va a crear mecanismos de descuentos que van a motivar, van a incentivar a aquellos a quienes hayan presentado consecutivamente su declaración patrimonial por los últimos 3 años. Entonces, eso hay que esperar el reglamento para ver qué otra situación se da en el reglamento. Entonces, miren lo importante de entender la ley, porque al conocer la ley nosotros nos damos cuenta de que no es que yo tomo el patrimonio declarado y si mi patrimonio es de un valor, yo sobre ese aplico la tabla y pago la contribución. No, tengo que hacer como una pequeña conciliación, de tipo tributario, a efectos de tomar el patrimonio y a ese patrimonio restarle las exclusiones y algunas exoneraciones a efectos de llegar a la base imponible. Por eso es que le vamos a presentar ahora a ustedes un pequeño Excel, donde vamos a poder analizar justamente esto, ¿no? En este Excel donde ustedes pueden ver a continuación, que le hemos llamado el caso número 1, imagínense, en el patrimonio declarado por una persona natural ha sido de $11.515.000, 646. Ese patrimonio declarado no va a servir para de una vez grabar la tabla y calcular el pago de la contribución. Si se dan cuenta, en el patrimonio de 11 millones, aplicando el rango, está por encima del 1.200.000, significa que la fracción excedente es de 10.315.646. El impuesto sobre la fracción básica, en este caso, siguiendo la tabla, que la tenemos más acá arriba, el impuesto sobre la fracción básica en el rango de 1.200.000 es de $2.000 y el impuesto sobre la fracción excedente será la tasa que nos ubique en ese rango, de acuerdo con la tabla, ¿no? En este caso, la tasa sería del 1.5% porque el patrimonio es superior a 1.200.000. Estamos hablando de que se tiene un patrimonio de 11 millones de dólares. Entonces, el 1.5% por la diferencia que se conoce como fracción excedente. Entonces, multiplicar esa fracción excedente por esa tasa, de acuerdo con la tabla, el cálculo es de 154.734,69 más los 2.000 del impuesto sobre la fracción excedente, el cálculo da 156.734,69. Pero ojo, este primer cálculo es lo que no se debe hacer. ¿Por qué el ejercicio comparativo? Porque hemos visto hace poco que para efectos de calcular esta contribución tenemos que restar ciertas situaciones como por ejemplo el BPP en la sociedad, es decir, el valor patrimonial que tiene usted como persona natural en otra empresa. Si yo tengo acciones en otra empresa, tengo que restar esa participación que tengo allá, porque la empresa, si supera 5 millones de dólares, también va a pagar ese patrimonio. Sin embargo, ojo, si la empresa no supera los 5 millones de dólares en patrimonio, yo lo deberé considerar acá como persona natural y tendré que pagar la contribución acá como persona natural. Es por eso importante, en este caso, esta empresa sí supera los 5 millones y por eso que yo lo resto acá. Entonces resto 9.773.363, que es mi participación allá, lo resto acá para no pagar dos veces. También resto una primera vivienda con el tope máximo de $200.000 y también resto, en este caso le sumo, las cuentas por pagar a compañías relacionadas que te registra en la declaración patrimonial de esta empresa, de esta persona, perdón, 1.100.000. Entonces miren cómo yo, conociendo la ley, sumando y restando, como me indica la normativa, yo reduzco la base imponible de 1.515.000 a 2.640.000 y 2.283. Y sobre esa base imponible es que yo aplico la tabla. Aplico la tabla y calculo el impuesto. En este caso, me ubico en el rango de la tabla y veo que como la base imponible es 2.642.000, me ubico en el rango y digo, bueno, yo me encuentro en el rango final, en el último rango de la tabla. Yo estoy en el rango de 1.200.000 en adelante. ¿Por qué? Porque mi base imponible es de 2.642.000. Entonces, ubico la fracción básica de 1.200.000 y la diferencia es la fracción excedente. Sobre la fracción excedente, yo calculo el impuesto que vimos hace poco, que era el 1.5%, más los $2.000 de contribución. Y miren,
el valor de la contribución real después de aplicar la normativa tributaria y conocer la ley es de 23.634,25. Significa que yo no voy a pagar sobre lo que diga el patrimonio realmente, que en este caso el ejemplo era 156.000. Yo tengo que coger el patrimonio y al patrimonio restar los beneficios que me indica la normativa a efectos de que el impuesto y la contribución que voy a hacer pagar o que voy a pagar como persona natural sea la justa y la debida. Entonces podrán observar por qué es importante dominar y entender entender más que todo la normativa tributaria para bajar la carga impositiva. Pues bien, yo creo que hemos analizado la determinación y están las reglas claras sobre la contribución para las personas naturales. Vamos a hacer, bueno, ya hemos visto un caso explicativo, vamos a ver ahora el patrimonio de las sociedades. El patrimonio de las sociedades es importante dejar en claro que los sujetos obligados a este patrimonio de estas sociedades será para los años 2022 y 2023, a diferencia de las personas naturales que solamente es una sola contribución en 2022, en las sociedades van a ser dos contribuciones por cada año entendido, 2022 y en el 2023 se volverá a hacer la misma contribución. Y esta contribución la harán las sociedades con el patrimonio declarado al 31 de diciembre del año 2020, que haya tenido un patrimonio neto igual o mayor a 5 millones de dólares. Es la diferencia, ¿no? Mientras que las personas naturales tributan por un patrimonio mayor a 1 millón, las sociedades es por un patrimonio mayor a 5 millones de dólares. ¿Cuáles son las excepciones en las sociedades? Dice la norma que se exceptúan a las entidades y empresas públicas, misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales e instituciones sin fines de lucro. Estas están exentas del pago de la contribución de sociedades. Ahora, ¿cuál es la tarifa para las sociedades? También vemos una tabla progresiva, como la podemos ver a continuación, un patrimonio que va desde 0 hasta 5 millones en adelante. Si yo tengo de 0 a 4.999.999,99, pues no voy a pagar la contribución, Pero si su empresa, su negocio como sociedad o entidad o negocio ya constituido supera los 5 millones de dólares, entonces la tarifa del patrimonio será del 0.8% sobre el patrimonio. Y acá no hay deducciones, acá no hay rebajas o exoneraciones, solamente las que vimos de las empresas anteriormente, pero en este caso es sobre el patrimonio directamente vamos a calcular ese porcentaje, que es el 0.8%. Sobre la declaración y pago, es importante indicar que esta contribución se debe declarar y pagar igual hasta el 31 de marzo del 2022 y el mismo valor calculado hasta el 31 de marzo del 2023. ¿Está sujeta a facilidades de pago? Sí, también está sujeta a facilidades de pago por un máximo de 6 meses, lo mismo que personas naturales, sin que se exija un pago de cuota inicial que normalmente es del 20%. En el caso de las contribuciones de las sociedades, no va a dar derecho a crédito tributario ni tampoco servirá como gasto deducible para pagar otros impuestos. Es importante indicar de que el reconocimiento para las sociedades, el reconocimiento contable, de acuerdo con normas internacionales de información financiera, nos exige que debamos reconocer el pasivo, de acuerdo con la norma contable, en el momento en que se conoce. Es decir, ahora que ya sabemos que la contribución es una ley, incluso publicada en el registro oficial, sabemos cómo calcular, sabemos cómo pagar, sabemos cuándo tenemos que pagar, debemos y estamos en la obligación, de acuerdo con la norma internacional de información financiera, de registrar el debido pasivo para efectos de dejar registrada esta obligación. Bueno, estas han sido el análisis que hemos realizado al pago de las contribuciones, tanto de personas naturales como de sociedades. Otra de los temas importantes que menciona esta nueva ley tiene que ver con las principales reformas del pago de impuesto a la renta. Uno de los cambios importantes con respecto al pago de impuesto a la renta es el rediseño de la tabla del impuesto a la renta que hemos venido manejando por años.
una tabla progresiva que iba desde 0 hasta el 35%, ahora se hace extensiva 2 puntos porcentuales adicionales de 0, ahora vamos hasta el 37%, lo que causa un efecto mayor en el pago de impuestos. Recuerden que en el Ecuador la tabla de impuesto a la renta es una tabla progresiva, mientras más vas ganando, más vas pagando, y esto es uno de los principales cambios en el tema del impuesto a la renta. ¿Qué podemos decir en el tema de impuesto a la renta? Que también hay un nuevo esquema para el manejo de los gastos personales. Se cambia el concepto de gastos personales como deducible del impuesto a la renta a efectos de yo poder rebajar la base imponible. Normalmente usted tenía ingresos y usted esos ingresos, como persona natural, usted le descontaba sus gastos personales de salud, alimentación, vivienda, educación y vestimenta, y usted rebajando esos gastos personales hasta el tope, que si mal no recuerdo era como 14.225, algo así, usted restaba y usted recién calculaba la base imponible. Les poniendo un ejemplo, si usted tenía un ingreso de 30.000 y usted restaba gastos personales por 14.000, usted tenía una diferencia de 16.000. Y sobre esos 16.000 usted pagaba el impuesto a la renta. Pues ahora las reglas del juego cambian. Usted ya no va a poder deducir como parte de la base imponible esos gastos personales. Esto se elimina a partir del año 2022 y usted más bien va a aplicar esos gastos personales como una rebaja del impuesto a la renta. Entonces tenemos una rebaja de las personas naturales que van a tener derecho al rebajarse de su impuesto a la renta, no en la base imponible, sino en el pago del impuesto a la renta. Ya vamos a ver los efectos que causa esta nueva metodología de cálculo para el efecto impositivo de las personas naturales. Y el cambio que existe con respecto al orden y el control de los documentos tributarios, ¿no? Para calcular esta rebaja se debe considerar el monto de los gastos personales debidamente sustentados en comprobantes de venta, y esta, como les indico, rebaja es aplicable antes de imputar créditos tributarios. Importante considerar que en el primer proyecto de ley que se fue a la Asamblea, el término que se le daba era el crédito tributario por gastos personales. Luego se cambia en el nuevo envío del gobierno hacia la Asamblea Nacional y el nombre le cambian a rebaja, ¿no? Es importante considerar esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el nuevo esquema de gastos personales? ¿Cuál es el nuevo esquema? El nuevo esquema básicamente está en dos condiciones. En la primera, si superas el 2.13 fracciones básicas desgravadas, es decir, si supera para el año 2020 24.090,30 centavos, y si no superas esos 24.090,30 centavos. Si no superas esa fracción, esas 2.13 fracciones básicas desgravadas, entonces usted podrá rebajarse hasta el 20% del valor menor entre los gastos personales o el valor de las 7 canastas básicas familiares. Y en otro caso, si usted supera los 24.090,30, entonces usted tendrá una rebaja no solamente del 10% del valor, que será menor entre los gastos personales o 7 veces las canastas familiares básicas. Entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Si usted no supera, usted podrá, esos $24.000, usted podrá deducirse prácticamente ese 20%, y si usted sí supera, podrá deducirse solamente el 10%. Pero ya vamos a ver los efectos ahora. Es importante indicar de que la canasta básica se considera en diciembre del año en que se liquida el impuesto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y como lo describe la normativa, porque ahora es importante indicar también además que el esquema de la simplicidad, entre comillas, cuando el contribuyente necesita que sea más simple el pago de impuestos, se lo ve más complejo, más complicado. Si usted le pone a calcular a una persona natural el beneficio del nuevo esquema de gastos personales, verdaderamente que si no lo entiende se va a confundir. Es un poco complejo el cálculo, no es tan sencillo. Entonces sí es importante buscar un asesor que le ayude a calcular ese nuevo esquema de beneficio para aplicar la rebaja. Pero justamente
importante indicar que los rubros que se manejaban como gastos personales para efectos de la rebaja, ya no de la deducción, se mantienen en comprobantes de venta sustentados que deben estar debidamente soportados. El que no vayamos a deducirlo como gasto deducible a efectos de calcular la base imponible no significa que no debemos guardar esos documentos y tener soportados para efectos de calcular la rebaja del pago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rubros principales? La ley indica el arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda. Esas facturas nos van a servir para este cálculo del nuevo esquema de gastos personales. Las facturas que tienen que ver con alimentación, pensiones alimenticias, vestimenta, turismo nacional en establecimientos registrados y salud, y también educación, arte y cultura. Entonces, prácticamente son los mismos rubros que veníamos manejando antes. Esperemos que el reglamento nos aclare los alcances de cada uno de estos rubros. Recordemos que en la ley solamente dice arriendo o pagos de intereses o adquisición de vivienda. Cuando íbamos al reglamento nos explicaba otras cosas adicionales que se entienden en vivienda como remodelación, construcción, ¿verdad?, diseños y mejoras. Ahora la ley solo dice arriendo o pagos de intereses por adquisición de vivienda, nada más. Entonces esperemos el reglamento para ver que nos aclare ciertas situaciones. Nosotros en Corporación al Día hemos analizado el efecto del antes y el después de manejar el nuevo concepto de la rebaja de gastos personales, y aquí pues hemos traído como un vistazo general, un cuadrito donde ustedes van a poder analizar un ingreso de una persona natural que tenía un ingreso de $51.100 anuales en el esquema anterior. El lado izquierdo es cómo vamos a cerrar el 2021 con la opción de descontar los gastos personales, que los estoy justamente marcando en este momento. Ya yo restaba los gastos personales que no podían ser superiores del 50% del ingreso, ni de 1.3 veces la fracción básica desgravada, y yo llegaba restando los gastos personales y restando el aporte de la seguridad social, yo llegaba a una base imponible de 36.904. Con esta base imponible yo aplicaba la tabla, que la podemos ver acá, esta es la tabla del 2021, yo con esa base imponible de 36.904,20, nosotros nos ubicábamos en el rango del ingreso que estaba entre 21.442 y 42.874. En ese rango estábamos con la base imponible de 36.000, lo que significa que, de acuerdo con la tabla, pues me ubicaba yo en la fracción básica, restaba de la base imponible esa fracción básica y calculaba la fracción excedente, que son 15.462,20. Sobre eso le calculaba el impuesto sobre la fracción básica en la línea que corresponda. En este caso estamos en el nivel 5, que eran $941, y calculo sobre la fracción excedente el impuesto de acuerdo con la tasa que me indica la tabla, que en este caso es del 15%. Si yo sumaba esos dos valores, entonces determinaba que mi impuesto a la renta causado era $3.260,33, porque me estaba rebajando los gastos personales arriba, acá, ¿no? Ahora, la tasa impositiva, si yo divido el impuesto causado para el ingreso per se, era, en este caso, en este ejemplo que estamos analizando, de 6.38%. ¿Qué pasa ahora con la nueva ley? ¿No? Para el cierre del año 2022, recuerden que esta ley no aplica para este cierre del 2021, esta ley aplica para el cierre del año 2022, que tendremos que declarar en el año 2023. Entonces, para el cierre del año 2021 es igualito con la tabla que estamos viendo acá abajo. Es así como tenemos que declarar. Pero para el año 2022, que vamos a liquidar en el 2023, con el mismo ingreso de 51.100, rebajando el aporte del IES y ya no permitiéndome rebajar los gastos personales como lo hacía antes, la base imponible se va a elevar. Es decir, la base imponible que antes era de 36.904, ahora va a ser de 46.904,20. ¿Qué significa? Que yo en la tabla ya me voy a encontrar en un nivel más abajo. Es decir, con esos $46.000 yo me encuentro en un nivel 7, de acuerdo con la tabla, y ese nivel 7 sería en ingresos entre $41.000 y $51.000.
Con ese precedente yo calculo entonces el impuesto sobre la fracción básica, que son los 41.000 que vimos en la tabla, ¿verdad? Los 41.000 que vimos en la tabla, a eso le resto a la base imponible y calculo la fracción excedente, que en este caso me da 5.274,20. En ese mismo ejercicio calculo el impuesto sobre la fracción excedente. Fíjense que el impuesto en la fracción básica, en el rango que me encuentro ahora es de 4.449, mientras que en el caso anterior era solo $941. Acá voy a pagar 4.444,49,40. Y el impuesto sobre la fracción excedente, que es 1.318,15, me da como referencia el impuesto causado, que sería en este caso de 5.767,95. Si ustedes analizan el cuadro de cálculo y análisis que hemos preparado, la tasa impositiva en este rango, que era de 6.38, se eleva a 11.29%, porque lo que hacemos es dividir el impuesto causado restado del ingreso. Entonces podemos ver un ejemplo claro de cómo nuestro impuesto a la renta se incrementa. Cuando ustedes quieran saber cuánto está contribuyendo una persona en impuesto a la renta, ustedes van a la página del SRI, ponen consulta de pago de impuestos, impuesto a la renta causado, y ponen la cédula de la persona y le va a salir justamente esta línea del impuesto a la renta causado, lo que está pagando como persona natural la persona como tal, ¿no? Y la rebaja en este caso es una rebaja que llega a un tope solamente de $500,72, aplicando toda la metodología que vimos hace poco, porque en este caso, si se dan cuenta, el ingreso supera ya está en $51.000, supera los $24.000 de fracción básica, y significa que tendría que pagar $5.267, aplicando ya como rebaja los gastos personales. Cuando yo pagaba solo $3.000, ahora pues voy a tener que pagar $5.267. Entonces, uno de los cambios importantes acá es el cambio de la tabla. Como pueden observar aquí, antes la tabla llegaba hasta un 35%, ¿verdad? Y ahora la tabla llega hasta un 37%, es decir, 2 puntos porcentuales más elevados, más altos, ¿no? Entonces, bueno, eso es justamente lo que tiene que ver con la parte del nuevo esquema de gastos personales. Ya hemos visto el impacto que tiene el efecto de calcular cómo estaba antes y cómo está ahora. Otra cosa interesante e importante en los gastos personales es que se consideran también como gastos personales los realizados por los gastos a los padres, al cónyuge, a parejas e hijos que sean dependientes del contribuyente, o en este caso de su cónyuge, siempre que no perciban ingresos gravados. Es decir, si yo mantengo a mi hijo o a mi esposa, en este caso pues yo tendría que considerar los gastos que están también a nombre de ellos, inclusive como parte de mi rebaja para efectos de calcular el impuesto. Entonces yo creo que hasta ahora hemos visto las contribuciones, cómo es el cálculo y cómo afecta en el pago la contribución tanto de personas naturales como sociedades. Ahora hemos visto un comparativo del efecto que causa el nuevo esquema del impuesto a la renta y la rebaja de los gastos personales como impuesto a la renta. Y bueno, ahora vamos a pasar a el nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, también conocido como RIMPE. Y bueno, con este nuevo régimen se integran dos conceptos muy importantes que es vital entender y conocer, porque si dominamos estos dos conceptos, pues vamos a dominar mejor el nuevo régimen, ¿no? El primer concepto es el concepto de emprendedores. Este concepto de emprendedores tiene que ver con personas naturales y jurídicas que tengan ingresos brutos anuales de hasta 300.000 al 31 de diciembre del año anterior. Entonces son dos conceptos claves que debemos conocer acá en los emprendedores. Primero, que un emprendedor es una persona natural o también puede ser una sociedad. Y segundo, que sus ingresos brutos anuales sean de hasta 300.000 al 31 de diciembre del año anterior. La norma indica que ingresos brutos se debe considerar como tal cuando se resta los descuentos y las devoluciones al ingreso, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto de negocios populares.
Y el concepto de negocios populares tiene que ver exclusivamente con personas naturales y los cuales van a tener ingresos anuales de hasta $20.000 al 31 de diciembre del año anterior. Entonces miren las diferencias bien marcadas: negocios populares, solo personas naturales que tengan ingresos hasta 20.000 en el año, y emprendedores, personas naturales o personas jurídicas con ingresos brutos de hasta $300.000. Pero esto tiene una historia y es muy interesante conocer los antecedentes para poder apreciar mejor por qué hay una nueva norma y cuál es el propósito de este nuevo régimen. Por lo cual, pues, me voy a permitir compartirles una pantalla en el Excel para que veamos un poco algo de historia, ¿no? Bueno, este nuevo régimen simplificado para emprendedores nacionales debemos tener claro que nace recién, ahora en el proyecto, en la ley aprobada por la Asamblea el día 26 de noviembre del año 2021, la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Esta nueva ley tiene cierta situación interesante, ¿no? Es importante conocer historia, como les decía, porque hasta hace unos años atrás, todo emprendimiento, toda persona que nacía con una actividad económica, nacía a través de un solo régimen. Este régimen era el régimen general. El régimen general era un régimen de tipo obligatorio, o sea, necesariamente yo que iba a empezar actividades nacía en ese régimen general, y una de las características es que yo, siendo persona natural o jurídica, entraba en este régimen, ¿no? Inicialmente pues solo teníamos posteriormente con el propósito de poder identificar algunos contribuyentes un poco inusuales o un poco informales, se crea un nuevo régimen que es el régimen impositivo RICE, el famoso régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Este régimen no es de tipo, no nace como tipo obligatorio, sino más bien como tipo voluntario, ¿sí?, para negocios que sean de tipo o de carácter informal. Acá solo entraban las personas naturales y, como les decía, de tipo obligatorio. Es decir, tenía también un esquema de regulación propia. A través de cuotas mensuales se pagaba cierto impuesto. Y con ello nace este régimen. Después de esto, hace unos par de años atrás, nace otro régimen que es conocido como el famoso régimen RIME o el régimen de microempresa, con lo cual la mayoría de nosotros ya estábamos bastante relacionados. Entonces, esto nace con una nueva ley, la ley de simplificación y progresividad tributaria, y también nace de tipo obligatorio, es decir, de oficio la administración tributaria ubicó a los contribuyentes que tenían ingresos de hasta $300.000 dentro de este régimen, ¿no? Acá entraban también personas naturales y personas jurídicas, y con este nuevo concepto del régimen de microempresa nacen los famosos catastros, ¿no? Acá la administración tributaria de oficio los ubica a la mayoría de empresas y de personas naturales que tenían ingresos de hasta $300.000 identificados en un catastro, con lo cual la administración tributaria comenzó a tener cierta identificación y ciertos controles, como pueden observar acá, a través de ciertos catastros. Entonces, si usted va a la página del SRI, usted va a encontrar que dentro de la página usted busca catastros y le sale un nick donde va a encontrar todos los catastros. El catastro no es otra cosa que la identificación propia de cada contribuyente a un régimen particular o a un sector en particular. Entonces ahí tenemos los catastros de régimen impositivo de RICE, teníamos los grupos económicos, el catastro de empresas fantasmas, el catastro de microempresas, el catastro de contribuyentes especiales, y unos nuevos ahora, que hace unos par de años atrás también salieron, el catastro de agentes de retención y el catastro de prestadores de servicios digitales, por ejemplo, que es uno de los últimos catastros. ¿Qué resulta? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Con el nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, se eliminan el régimen RICE, se elimina el régimen RIMPE, por eso lo vemos acá con color rojo, se eliminan completamente, ¿ya? Por lo tanto, entenderíamos que esos catastros también quedan eliminados y nace un nuevo régimen simplificado
para emprendedores y negocios populares con estos dos conceptos nuevos, pero también con el mismo estilo o el mismo esquema. ¿Qué significa el mismo estilo o el mismo esquema? Recordemos que el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el COPSI, estableció a través de un decreto, el decreto 757, en el artículo 106 también del Reglamento de Desarrollo Productivo, se establece una clasificación de las empresas, en las cuales ya nosotros sabemos que las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes. Dentro de las microempresas están aquellas empresas que facturan de hasta $300.000. Entonces podremos indicar de que ese nivel de clasificación se mantiene para el RIMPE, como lo tenía el anterior RIME o el régimen de microempresa. Luego de tener claro este concepto, entonces nace este nuevo régimen con algunas particularidades propias, ¿no? Dos conceptos nuevos, emprendedores y negocios populares, y algunas formalidades para los negocios populares y otras formalidades para los emprendedores. Entonces era importante hacer esta aclaración, ¿no?, del concepto emprendedor, el concepto negocio popular, quiénes entran en negocios populares, quiénes son considerados emprendedores. Ahora, es importante indicar también, volvamos a la diapositiva de explicación, que no todas las personas que ganen hasta $300.000 por cumplir la condición de tener ingresos de hasta $300.000 como ingresos brutos, por default van a entrar al régimen, ¿no? Hay una exclusión, hay una cláusula de exclusiones para este régimen. Es decir, usted puede tener ingresos de hasta $300.000 por efectos de control y de simplificación tributaria por parte de la administración tributaria. Sin embargo, si usted se encuentra en algunas de estas actividades, usted no podrá estar dentro para efectos de cumplir las formalidades de este régimen. Entonces es importante conocer cuáles son las exclusiones, porque usted, si está dentro de estas actividades, si bien podría estar en los catastros que esperamos que salgan también para este nuevo régimen, usted es una actividad excluyente. Entonces, ¿cuáles son esas actividades excluyentes? No estarán sujetas a este régimen las siguientes actividades. Las actividades del artículo 28 y el artículo 29 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que menciona pues, que son actividades de contratos de construcción, de urbanización, lotización. Actividades profesionales, mandatos y representaciones, las actividades de transporte, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustible, actividades de relación de dependencia, actividades de rentas de capital, actividades de regímenes especiales, receptores de inversión extranjera directa y actividades de asociación público y privada, sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos, farmacéuticas, industrias básicas, financieros, seguros y economía popular y solidaria. Tampoco estarán sujetos a este régimen aquellos que hayan recibido ingresos brutos superiores a $300.000 en el año inmediato anterior. Entonces miren que aquí se mencionan unos conceptos. Nosotros en Corporación al Día hemos diseñado una pequeña tablita en la cual hemos hecho un poco más didáctico el tema de conocer cuáles son estas limitaciones al régimen. Entonces acá vemos una pequeña tabla donde está mencionado 21 actividades que son excluyentes al régimen. Nosotros, si dominamos estas actividades y conocemos también los conceptos, sabemos que estamos excluidos del régimen, es decir, no formamos parte de la formalidad que conlleva estar dentro de este régimen. Ustedes preguntarán, bueno, aquí habla de industrias básicas. El artículo 97, numeral 4 de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico habla de industrias básicas. ¿Qué son esas industrias básicas? Bueno, para dejar claro, esto se aclaró en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, justamente en el capítulo 2, que habla del fomento y promoción de las industrias básicas. Y ahí este Código Orgánico, el COPSI, nos aclara qué son las industrias básicas. Entonces veamos qué son las industrias básicas. Las industrias básicas se refiere, como dice aquí claramente, se entenderán como industrias básicas los siguientes sectores económicos: fundición y refinación de cobre y aluminio, fundición siderúrgica para la producción de acero plano, refinación de hidrocarburos, industria petroquímica, industria celulosa y construcción y reparación de embarcaciones navales. Entonces miren el concepto tan amplio de lo que es una industria básica, ¿no? Entonces hay que tener claro
a qué se refieren ciertos conceptos para saber qué actividades son excluyentes y cuáles son incluyentes, ¿no? Interesante también conocer que hay el punto 11 que hemos diseñado en nuestro cuadro resumen, habla de las rentas de capital. Y cuando nosotros queremos entender qué son rentas de capital, esto ya fue publicado hace un par de años también en la NAC 60, en una resolución del SRI, aclarando estos conceptos, ¿no? Y acá pues nos aclaraba esta resolución, cuando salió el concepto de microempresa, que rentas de capital se refiere a aquellos que procedan del arrendamiento de bienes inmuebles, así como las regalías, por ejemplo, las marcas y patentes que disponga una persona natural o jurídica, siempre que no existan procesos productivos o prestación de servicios u otros factores de trabajo, ¿no? También tiene que ver con beneficios o rentas obtenidos por la colocación de capital en derechos representativos de capital. ¿Qué significa? Inversiones en acciones que usted como persona natural ha realizado. Entonces, mire, si usted es accionista de una empresa, que usted, su rendimiento por la ganancia son las rentas de capital producto de esa inversión, usted no pertenece al régimen RIMP. Si usted tiene una actividad de alquiler de arrendamiento de bienes inmuebles, esa actividad también está excluida del régimen RIMP. Entonces es importante poder conocer los conceptos como los que hemos visto, de ahora el de industrias básicas y el de rentas de capital, ¿no? Importante conocer y dominar estos conceptos. Bueno, siguiendo con la estructura y la presentación de lo que es las actividades de exclusión, creo que ya la tenemos bastante claro. Vamos ahora a la vigencia, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a permanecer dentro de este régimen una vez que de oficio la Administración Tributaria, por mi monto de ingresos, me clasifique como tal? La respuesta es, este régimen tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la primera declaración realizada de impuesto a la renta anual. Interesante la vigencia, ¿no? Pero esto hay que tener claro un concepto. Los negocios populares, ya sabemos quiénes son los negocios populares, aquellas empresas que hayan facturado hasta $20,000 anuales, estarán en el RIMPE mientras conserven dicha condición. ¿Qué significa? Que estarán de por vida. Es decir, ellos no tendrán vigencia de límite, sino que van a estar hasta que conserven su condición como negocios populares. Claro, si ya dejan de conservar su condición de negocios populares, es decir, deja de ser una persona natural, pasa a ser una sociedad, o ya no factura $20,000 anuales, sino que supera los $20,000 anuales, pierde su condición de negocio popular y por lo tanto entra en vigencia los 3 años. Es importante indicar que todo sujeto que se inscriba en el RUP a partir de ahora, del 1 de enero del 2022, salvo las exclusiones que acabamos de analizar, van a estar en el RIMPE de oficio por la Administración Tributaria. Inmediatamente nacen con una actividad, entran en el RICE. Pero en el caso de que en el primer año el sujeto supere los $300,000 de ingresos brutos, se va a someter al régimen general desde el siguiente año. Miren, interesante esta parte porque puede ser que una empresa inicia operaciones, como sabe que está iniciando, entra como RIMPE, como régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, pero ese emprendedor le fue tan bien el primer año que tuvo un negocio increíble y superó los $300,000 de ingresos. ¿Qué va a ocurrir? Ya la norma es clara. Deja de trabajar con el régimen o el esquema del RIMPE, y pasa al régimen general, ¿sí? A partir del siguiente año que superó sus ingresos. Entonces, interesante el término de la vigencia o de la permanencia en este régimen, para conocerlo y dejarlo bastante claro. Ahora, hay ciertos deberes formales, que tienen que cumplir estos contribuyentes que están en el régimen RIMPE, ¿no? Uno de los deberes formales es llevar un registro de ingresos y gastos si así lo dispone la normativa. Es importante esto porque ha causado bastante confusión y esto también a veces confunde al emprendedor, confunde al empresario o lo puede confundir a usted, señor empresario. Decíamos que llevar un registro de ingresos y gastos no es lo mismo que llevar contabilidad. Para esto justamente me permito compartir nuevamente la pantalla en el Excel, donde tenemos un pequeño cuadrito como recordatorio de la obligación de llevar contabilidad. ¿Cuándo una persona natural se obliga a llevar contabilidad?
de acuerdo con el artículo 19 de la ley orgánica del régimen tributario interno y el reglamento de la ley en el artículo 37, nos indica que una persona natural se obliga a llevar contabilidad cuando su capital propio es mayor a $180.000, sus ingresos anuales es mayor a $300.000 y cuando sus costos y gastos es mayor a $240.000, ¿no? Cualquiera de las tres, ojo. Entonces es importante indicar que ahí, en el caso de los ingresos anuales que está marcado, cuando usted pasa los $300.000 ya se obliga a llevar contabilidad. Por eso, como el régimen impositivo para emprendedores y negocios populares tiene un tope de ingresos brutos hasta $300.000, se entendería que si usted es una persona natural que nace en ese régimen, usted no está obligado a llevar contabilidad todavía porque no supera el ingreso anual, ¿no? Es importante hacer esta aclaración. Sin embargo, les comparto nuevamente la diapositiva. Cuando la norma dice que uno de los deberes formales es llevar un registro de ingresos y gastos, se refiere específicamente cuando usted como emprendedor no supera el ingreso anual de $300.000 como lo indica la norma. Sin embargo, es importante indicar que aquí dice claramente si así lo dispone la normativa que acabamos de analizar. ¿Qué significa? Que si usted supera los $300.000 de ingresos como persona natural, usted está obligado a llevar contabilidad. Por un lado. Por otro lado, si usted nace como una sociedad, porque recordemos que el régimen de emprendedores y negocios populares, en el caso de los emprendedores, es para personas naturales y sociedades, como tal, las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. Las sociedades que reportan a la Superintendencia de Compañías tienen que presentar estados financieros, tienen que presentar información financiera a los inversores de capital, a los accionistas, a la junta directiva, ¿no? Y por norma, como dice, si así lo dispone la normativa, hay que hacerlo. Entonces está claro de que se debe llevar una contabilidad ordenada con un profesional que le ayude en sus registros contables y legales. Otro de los deberes formales del RIMPE es emitir comprobantes de ventas. Es una obligación emitir comprobantes de venta, pero ojo, en el caso de los negocios populares emitirán notas de venta, en el caso de los negocios populares. Importante aclaración, ¿no? Por eso es importante dominar los conceptos. Negocio popular, persona natural que venda hasta $20.000 en el año. Esa persona natural podrá emitir sin ningún problema notas de venta. Sin embargo, los demás tendrán que emitir comprobantes de venta, incluso deberán emitir facturación electrónica a partir de un año cumplido después de la publicación del registro oficial. Significa que para el 2022, allá por el mes de noviembre, ya las personas o sociedades que pertenezcan al régimen de emprendedores y negocios populares están en la obligación de emitir comprobantes electrónicos, porque eso indica también la ley. Otra cosa interesante es que no son agentes de retención, no van a ser agentes de retención, excepto lo previsto en el artículo 92 del numeral 2 del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno. Nosotros debemos entender que lo que dice el artículo 92 numeral 2 del reglamento se refiere específicamente a situaciones como, por ejemplo, cuando usted como una empresa tiene utilidades y desea distribuir esas utilidades a sus socios accionistas, que se llama técnicamente distribución de dividendos. Si usted como empresa va a hacer una distribución de dividendos, entonces en este caso sí deberá actuar como agente de retención. De igual manera, si usted hace una compra al exterior, en una importación de servicios en este caso o de bienes, usted tendrá que actuar, en el caso de importación de servicios, actuar como agente de retención. En esos casos sí, hay que hacer la retención. Cuando usted hace una liquidación de compras, por ejemplo, tiene que hacer la retención. Y bueno, estos son algunos de los tipos en los cuales el artículo 92 del numeral 2 del reglamento de aplicación de la ley dice que en estos casos muy particulares, aunque no sea agente de retención, sí estoy obligado a actuar como tal, pero son casos muy puntuales. En el contexto general, todas las empresas y personas naturales que pertenecen al régimen simplificado de emprendedores y negocios populares no serán agentes de retención, así lo dice la ley. Es importante indicar que hay que esperar el reglamento de aplicación de la ley, porque como hemos conocido por experiencia, una vez que se publicó
la ley del régimen de microempresas, por ejemplo, en el reglamento, luego con una resolución, designaron agentes de retención a gran parte de contribuyentes que estaban en el catastro o en el régimen de microempresa. Puede suceder lo mismo con el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, entonces hay que estar alertas. Aunque la ley dice que no serán agentes de retención, propiamente recomendamos esperar el reglamento de aplicación de la ley, donde se nos dice a más detalle cuáles serán las reglas del juego. Y como punto final, para los deberes formales, los negocios populares en ningún caso actuarán como agentes de retención. No así los emprendedores, que en el literal anterior decía que excepto lo que indique el numeral 2 del artículo 92 de la ley del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno. Para el caso de los negocios populares, en ningún caso ellos van a actuar como agentes de retención. Entonces, miren los temas y los deberes formales. Otro de los deberes formales con respecto al IVA. ¿Qué pasa con el IVA para los emprendedores y negocios populares? ¿Cómo manejo el tema del IVA? ¿Cómo hago la declaración? Entonces, con respecto al IVA, es clara la ley. La declaración y pago del IVA se efectuará de forma semestral. Si usted es un emprendedor o está dentro del rango de emprendedor, su declaración será semestral. Y para los negocios populares es diferente, por eso decía, es importante tener claros estos conceptos. Para los negocios populares, el pago de la cuota establecida en la tabla progresiva, que será de $60, que usted tendrá que pagar solo en el mes de marzo, una vez al año, por ser un negocio popular. ¿Quién es negocio popular? Quien factura hasta $20.000 en el año. Usted solamente va a pagar $60 en el mes de marzo y ese pago va a incluir el pago del IVA. Es decir, usted no va a tener que hacer declaraciones ni semestrales ni mensuales del IVA. Con la cuota de $60 anuales en el mes de marzo, usted está pagando IVA y está pagando retención en la fuente, siempre y cuando usted sea negocio popular. Si usted es emprendedor, pues usted tendrá que hacer su declaración del IVA de manera semestral. Y para concluir, el tema del régimen de emprendedores y negocios populares, está la liquidación del impuesto a la renta. ¿Cómo se va a realizar la liquidación de impuesto a la renta? Pues de acuerdo con una tabla con el estilo de tabla progresiva. Como pueden ver, esta tabla tiene un límite inferior que va desde 0 hasta $20.000. En el primer rango se pagará un impuesto de $60. Y si hemos entendido un poquito el contexto general, en este primer rango están ubicados los negocios populares, porque son quienes facturan de 0 hasta $20.000. Entonces ellos solo tendrán que pagar $60 en el año y nada más. Desde el nivel 2 de la tabla progresiva, que empieza desde 20.000, un centavo, hasta $300.000, que es el límite de ingresos, pues habrá un pago de impuestos de $2.797,52, más una columna que está estructurada de manera progresiva, que va desde el 0% hasta el 2%. Es decir, usted va a tributar, si está en un rango en la tercera línea de 50.000 hasta 75.000, usted pagará el 1% más $60. En el rango 3 de 75.000 hasta $100.000, usted pagará el 1.50%. Ojo, es importante indicar de dónde voy a pagar ese porcentaje. De los ingresos brutos, como indica la norma, entiendas ingresos brutos al ingreso total anual restado devoluciones y descuentos. En este caso aplicaría a ese ingreso bruto, que está en un rango de 75.000 a $100.000, una tasa del 1.50% sobre la fracción excedente y un impuesto a la fracción básica de 672,50. Y así de manera progresiva, usted, si llega hasta los 300.000 o está en el rango de 200.000 a $300.000 de ingresos anuales, usted pagará el 2% del ingreso bruto, ¿sí? Es importante indicar en esta parte de la normativa y recordar nuevamente que quienes formen parte de este régimen calcularán el impuesto a la renta a pagar sobre los ingresos brutos. Para este efecto se entiende como ingresos brutos al resultado de restar nuevamente de los ingresos grabados los descuentos y las devoluciones. Entonces aquí sí queremos hacerle una pequeña recomendación. Como la base imponible está sobre la venta, es decir,
no sobre la utilidad. Y ese es un tema interesante porque el discurso inicial que nos dieron es de que se eliminaría el régimen de microempresa y se eliminaría la forma de cobrar ese impuesto, que era sobre el ingreso, el 2% sobre el ingreso. ¿Qué está ocurriendo ahora, no? El concepto sigue siendo el mismo, el impuesto sigue siendo grabado al ingreso, menos los descuentos y devoluciones, pero lo único que cambia es que es de manera progresiva, es decir, puedes llegar a pagar hasta el 2%, pero puedes también pagar el 1, el 1.25, el 1.50, el 1.75 y finalmente llegar hasta el 2% dependiendo cómo vaya creciendo tu ingreso. Entonces, esa es la primera recomendación para tener en cuenta, que hay que tener claro el tema de que el ingreso va cargado a la venta, pero el tributo va cargado a la venta, que va cargado al ingreso. Y lo segundo, cuando dice que se debe restar los descuentos y las devoluciones, es importantísimo tener en cuenta el documento soporte de los descuentos y las devoluciones. ¿Cuál es ese documento soporte que usted necesita tener para documentar los descuentos y las devoluciones? Son las notas de crédito. Entonces, cualquier descuento, cualquier devolución que usted tenga, debe estar respaldado con una nota de crédito que es un comprobante de venta autorizado por el Servicio de Rentas Internas para que usted pueda deducir esa exoneración, que es un descuento o devolución de su ingreso, restarlo y de una vez restado poder calcular la base imponible. Bueno, estimados empresarios, estimados clientes, ha sido un verdadero gusto para nosotros, Corporación al Día, poder transmitirles de manera sencilla este pequeño resumen de lo que es la nueva ley que aplica a partir del 2022. Ante todo, queremos darles las gracias por este tiempo y también decirles que si tienen dudas, si tienen preguntas o cualquier consulta que necesiten, pueden hacerla a través del chat o las redes sociales de Corporación al Día para poder darles la respuesta que ustedes necesitan. Sin más, quiero dejarles un saludo cordial de parte de Corporación al Día, que pasen un feliz año nuevo y una excelente fiesta. Saludos.